Muy buenos días, queridos amigos que me escuchan a través de su canal. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Y el título para el día de hoy, 11 de marzo, queridos amigos, es Oren por la paz de Jerusalén. Dice el Salmo 122, queridos amigos, donde habla el salmista David, ¿sí? Que habla suplicando, hace una oración por la paz en Jerusalén. Dice allí, comienza diciendo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Queridos amigos, dice la pregunta, ¿cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Cuáles son esos sentimientos, queridos amigos? Ellos se alegran, queridos amigos, de llegar a ese lugar, ¿sí? Ellos se gozaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque llegaron y pues Dios les permitió llegar, se alegraron porque sabían que iban a llegar a Jerusalén, se gozaron, pero ¿qué algo más hicieron? Dice la palabra de nuestro Dios que empezaron a alabar el nombre de Dios. Tenían un gozo, ¿sí? Que los llevó a alabar el nombre de nuestro Dios. Ese fue el sentimiento que ellos tuvieron como adoradores, ¿sí? Al llegar ahí en Jerusalén. La siguiente pregunta: ¿qué esperaban encontrar en Jerusalén? ¿Qué esperan encontrar en Jerusalén? Queridos amigos, ahí vemos, como lo dice la oración, ¿sí? Ellos ahí esperaban encontrar la paz. Esa paz que solamente Dios la da. No es la paz como el mundo la da, no, sino la paz de nuestro Dios. El Salmo entonces 22 expresa gozo y emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Queridos amigos, aquí vemos que las peregrinaciones de Jerusalén eran ocasiones gozosas, en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año. En aquel entonces era así, queridos amigos, se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. Por eso, queridos amigos, el testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se llamaba o le llaman el tabernáculo del testimonio, ¿sí? Y contenía el arca del testimonio. Ahora, las sillas, ahí nos habla también de las sillas en ese salmo, querido amigo, en el Salmo 122, porque leerlo pues del 1 al 5 y después del 6 en adelante, ¿verdad? Hasta el 9. Eh, como les decía, acerca de las sillas o tronos dispuestos para juzgar, representan el sistema judicial de Jerusalén. Eso es lo que presenta. Y si nos vamos a la pregunta de abajo, queridos amigos, la pregunta de abajo dice: ¿cuál es la oración principal del pueblo de Dios? ¿Cuál era su oración ferviente que ellos tenían? Ellos oraban por la paz, que hubiera paz en Jerusalén. La oración por la paz de Jerusalén invoca las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes y une a los fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. ¿Sí? Ahora, Jerusalén no solamente puede ser la ciudad de la paz, si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios. No solamente esa ciudad, queridos amigos. Ahora, así la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos. ¿Sí? Vemos que con la paz de Jerusalén ellos encontraban prosperidad. Como le digo, no solamente en el pueblo de Jerusalén, querido amigo. Nosotros podemos buscar esa paz. La hallaremos. No una paz donde ya no vamos a pasar por enfermedades, a pasar por conflictos, problemas financieros, problemas familiares, problemas emocionales. No, querido amigo. Todo eso vamos a seguir pasando. Pero vamos a tener paz en medio de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque contamos con la protección de nuestro Dios. ¿Sí?
Ahora, el Salmo también nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios, ¿sí? Porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de salvación y de paz hacia todo el mundo entero, ¿sí? Ahora, orar por la paz de Jerusalén también continúa siendo un privilegio y una gran responsabilidad para todo creyente, ¿sí? Porque mantiene viva esa esperanza en la venida del reino de paz. Mantiene viva esa esperanza, ¿sí? Para que el tiempo del fin, ¿sí? No abarcará solamente la ciudad de Jerusalén, sino también al mundo entero, ¿sí? Porque bien claro lo dice la palabra de nuestro Dios. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no está hablando a la ciudad o a su santa ciudad de Jerusalén. No, ahí nos está diciendo porque amó al mundo. Cuando dice al mundo está hablando en general, ¿sí? A todo ser viviente, querido amigo. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere darnos paz, pero nosotros a veces somos los que huimos de esa paz, ¿sí? Ahora, la última pregunta, querido amigo, ya para meditar entre nosotros. Dice, ¿de qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? ¿Cómo podemos esforzarnos para que haya armonía, para que haya paz, tengamos paz entre vosotros? ¿Cómo podríamos hacerle, queridos amigos? Meditemos, ¿sí? Esta pregunta queda como tarea para que meditemos cómo podríamos realizar, qué podríamos realizar, qué deberíamos dejar de hacer para encontrar armonía nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Porque, queridos amigos, en la iglesia a veces llega a haber conflictos. El hecho de que yo vaya a la iglesia no quiere decir que soy un santo y que allá todos nos vemos con bien. Hay veces, queridos amigos, que llegamos a tener roces, sí, pero eso es algo normal porque seguimos siendo, no dejamos de ser humanos, sí. Dice el apóstol Pablo que lo que yo no quiero hacer, eso hago, sí, más lo que yo quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué, querido amigo? ¿Por qué? Porque en nuestra carne está el pecado. El pecado es el que hace cometer esas faltas. Sí, por eso dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Es porque el pecado, sí, está en mi carne. Por eso, querido amigo, debemos de aferrarnos al estudio de la palabra de nuestro Dios para que así nosotros podamos vivir más espiritualmente y menos carnalmente, ¿sí? Bien, querido amigo, pues esto ha sido el mensaje para el día de hoy, ¿sí? Le invito para el día de mañana que igual nuevamente pueda pues ver el siguiente video que primeramente Dios estaremos subiendo. Pues que Dios bendiga su palabra y le deseo que tenga un día lleno de bendiciones. Bueno, antes vamos a terminar con una palabra de oración. Cerremos nuestros ojos, queridos amigos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, por su palabra. Gracias porque nos da el tiempo, nos da la oportunidad para poder estudiar en estos momentos, en esta mañana fresca, su santa palabra. Que su Espíritu Santo nos lo recuerde en el resto de este día. Padre, y ayúdanos para que podamos buscar esa paz que solamente en ti podemos encontrar. Ayúdanos pues, oh Dios eterno. Pido por cada uno de mis amigos, amigas que están detrás de esa pantalla, algún hermano, hermana también. Por favor, que sea de gran bendición este mensaje. Te lo pido y lo pongo en sus lindas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues nos vemos para la próxima. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.